Hola amigos, soy el Francés y hoy en el canal Planeta Erra os traigo un nuevo episodio de Expedientes X en busca de la verdad. El capítulo de hoy lo he titulado La conjura del silencio. La conferencia de prensa del general Sanford ratificó la estrategia del descrédito, según la cual los platillos volantes eran solo una ilusión. Bueno, eso decía él. Estoy tomando cacao caliente, porque aquí ya va haciendo frío. En Estados Unidos, la gran oleada de ovnis de 1952 tuvo amplio eco en la prensa nacional. Aquellos acontecimientos generaron un clima de interrogantes y de inquietud en todo el país. Durante días, los directores de los diarios acribillaron a la Fuerza Aérea con continuas peticiones de información. Y sin embargo, aunque el Pentágono se veía presionado tanto desde el exterior como desde medios internos, el general John Sanford, jefe de los servicios secretos de la USAF, respondió con un obstinado silencio. Fue posteriormente, al recibir disposiciones explícitas del general Nathan Twining, cuando se decidió a celebrar una conferencia de prensa. Nunca antes un alto oficial se había encontrado en una situación tan delicada. No obstante, Sanford no era nuevo en ese tipo de situaciones. Sanford habría podido también declarar que los ovnis eran un invento secreto de los Estados Unidos, pero probablemente pocos le habrían creído, dada la evidencia de los hechos. Yo, desde luego, no me habría creído nada. Perdonadme un segundo. Esto está riquísimo. Esto está riquísimo. Y lo sano que es. Nada como el cacao puro. Cuanto más puro mejor y sin azúcar. Os lo recomiendo. Para Sanford, el mayor obstáculo residía en la sensación de inseguridad que podía generarse y en las repercusiones que tendría en el seno del Congreso una problemática conferencia de prensa. De hecho, si los discos hubiesen sido de fabricación estadounidense, ¿qué sentido habrían tenido la construcción y el empleo de bombarderos de amplio radio y de misiles dirigidos? ¿Y qué sentido habría tenido la bomba atómica? Para no sembrar el pánico, la única explicación posible era que los platillos volantes eran el fruto de interpretaciones erróneas. Ya, sí, claro. Y la bruja piruja volaba en una escoba. Venga. Para ello significaba abandonar la línea de comportamiento, en definitiva, honesta. Seguida por el servicio secreto, que tendía a explicar los objetos volantes desconocidos como vehículos experimentales estadounidenses o armas secretas de alguna potencia extranjera. Ya. Sí. Sí, hombre, sí. Que sí. Vehículos experimentales de Estados Unidos o de una potencia extranjera. Ya. Bueno. No digo nada. Seguimos. Sanford, en una declaración pública, afirmó: «No sabemos las causas de los fenómenos señalados, pero creemos
que no son una amenaza para nuestro país. No podemos excluir la posibilidad de que se trate de visitantes procedentes de otros planetas o de un país extranjero. Y dale con el país extranjero. Pero pensamos más bien que se trata de fenómenos físicos que en el estado actual de conocimientos científicos no nos hallamos en condiciones de explicar. Claro. Ahora lo entiendo, como todavía están en la edad de piedra, pobrecitos. Por eso no pueden explicar nada. En cualquier caso, para afrontar el problema era necesario un plan exacto de actuación. Fue así como del 12 al 17 de enero de 1953 se reunió en el Pentágono una comisión de expertos, presidida por el físico Robertson, del Californian Institute of Technology. El organismo contaba también con la participación de militares y miembros de la inteligencia gubernamental, entre ellos el general William Garland, director del Centro de Información Aerotécnica de la US ATIC, y 3 representantes de la CIA, Chadwell, Clark y Strong. La comisión, que posteriormente se conocería como Jurado Robertson, dio por concluidos sus trabajos afirmando que las pruebas presentadas en relación con la cuestión de los ovnis no indican en modo alguno que estos fenómenos constituyan una amenaza física directa para la seguridad nacional. Por otro lado, el énfasis continuado que se ha venido dando al fenómeno constituye una amenaza para el funcionamiento ordenado de los órganos encargados de la tutela del Estado. Sí, claro. Como siempre, el peligro somos nosotros, claro. Bueno, perdonad un segundo. ¡Buah! ¡Buh! O sea, que lo que constituye una seria amenaza para los planes de manipulación de las masas es que las masas sepan demasiado. Y esto era allá por los años 50. Estamos acabando el 2020 y las cosas siguen igual. Por cuanto respecta a los organismos privados de investigación sobre ovnis, se consideraba conveniente mantenerlos bajo control. Claro. Efectivamente, en opinión del jurado Robertson, eran potencialmente capaces de ejercer gran influencia sobre la opinión pública en caso de amplia manifestación del fenómeno. De estos grupos, subraya la comisión, hay que tener en cuenta su aparente irresponsabilidad y su posible utilización con fines subversivos. Claro, hombre, vamos a organizar nosotros la Tercera Guerra Mundial. Venga, por favor. Ay, señor. Para terminar, el jurado Robertson instaba a las entidades responsables de la seguridad nacional a despojar inmediatamente a la cuestión de los ovnis del carácter especial que ha adquirido y del aura de misterio que desgraciadamente ha llegado a rodearla, así como a establecer directrices concernientes a la información, la preparación y la instrucción de la opinión pública con objeto de predisponer las defensas materiales y la moral del país para un pronto reconocimiento y una reacción éticas ante los diversos indicios de tentativas o acciones hostiles. Sí, hombre, sí. Lo que usted diga, señor, lo que usted diga. Según el informe, dichos objetivos debían ser perseguidos a través de un programa ideado para asegurar al público la ausencia total de pruebas indicadoras de la existencia de fuerzas hostiles tras estos fenómenos, para enseñar al personal a reconocer y descartar rápida y eficazmente toda falsa indicación y para reforzar los canales normales, abiertos para la valoración de los indicios reales de actividades hostiles y para la pronta reacción contra los mismos.
O sea, dicho en otras palabras, que el tema de los ovnis era cosa de la Fuerza Aérea, que ellos se encargarían de investigar y, como no, echar tierra sobre el asunto. Bueno, si me permitís un segundo. Tengo que tomarlo caliente, porque luego frío. Caliente va bien, caliente. Que aquí hace frío y es bueno cosa caliente. El descrédito o debunking. Subraya el informe. Debería resolverse en una disminución del interés público por los platillos volantes, que en estos momentos provoca una fuerte reacción psicológica. La instrucción en cuestión debería concretarse a través de medios de comunicación de masas como la televisión, el cine y la prensa, basándose en ejemplos de casuística que en un principio enigmáticos han sido posteriormente explicados. Ya me dirán ustedes a qué ejemplos se refieren. Dicho programa tendría por objeto reducir la actual credulidad del público y, por consiguiente, su propensión a dejarse influir por una hábil propaganda hostil. Claro, cuando a ellos les interesa, sí, que se dejen influir, como está pasando ahora con lo del bicho. Pero en este contexto, pues no se pueden dejar influir, no, esto no interesa afuera, claro. Y sin embargo, ya lo veis, cómo cómo amoldan la situación a su conveniencia, ¿no? Ya lo estáis viendo. Ya veis, amigos, la verdad resulta hostil y usan los medios para esconderla y falsearla, creando una mentira y desprestigiando y acallando a quienes mantienen viva la llama de la verdad. ¿Os suena de algo esto? Hoy estamos viviendo una situación parecida con el virus fantasma. Quien dice la verdad es desprestigiado. Se le cierra el canal de YouTube o el Facebook o Twitter. Se usan los medios para mantener una mentira absurda y sin sentido, solo porque a ellos les conviene. Pero sigo con el tema de hoy. El informe secreto del jurado Robertson, que como ya dije era una comisión, desclasificado y dado a conocer 14 años después, no es solo un significativo ejemplo de la atmósfera anticomunista que el senador republicano Joseph McCarthy, jefe de la Comisión Senatorial para las Actividades Antiamericanas desde 1950 hasta 1954, impuso en Estados Unidos en la posguerra, sino una afirmación clara y decidida de la política de Estados Unidos al respecto. Y no se trata de una actitud justificable en el marco de la Guerra Fría. En efecto, los miembros de la comisión habían comprobado la ausencia general de propaganda soviética sobre un tema con tan evidentes posibilidades de utilización. Por el contrario, en 1952, el astrónomo soviético Boris Kubarin había afirmado que la visión de platillos volantes es una ilusión óptica debido a una pura y simple psicosis bélica alimentada por los belicistas. Tesis que fue ratificada el 7 de diciembre de 1953 por Radio Moscú, para la cual los platillos volantes eran invenciones fantásticas de los belicistas occidentales que se sirven de ellos para imponer a sus contribuyentes mayores presupuestos a favor de las Fuerzas Armadas. Vamos, la
complicada, ¿no? La complicada historia que se estaba montando este señor, el tal Boris, que la verdad tenía un... No por lo del cacao, pero ese tío sí que tenía un cacao mental y gordo. La Unión Soviética no tenía nada que ver con los ovnis. Así pues, con mayor razón era necesario no alarmar al público y así las autoridades de Washington decidían dar el visto bueno a la política del silencio y del descrédito. Claro, cómo no. Bueno, chicos, esto ya se acabó. Bueno, pues permíteme un segundo. Tengo que agradecer a los de maquillaje que están en todos los detalles. Gracias, chicos. Bueno, la verdad es que yo alucino. Los americanos creen que los ovnis son cosa de los rusos y los rusos dicen que es cosa de los gobiernos occidentales para cobrar más impuestos a sus contribuyentes con el fin de aumentar su poderío militar. Vamos a ver. Os pondré un ejemplo. España es un país donde incluso se habló de poner un impuesto al sol. Sí, sí. Sí, sí. No os tomo el pelo, no es una broma. Se habló de poner un impuesto al sol. Y eso fue durante el mandato del señor Mariano Rajoy Brey. Ojo al dato. O sea, que todo el que se beneficie del sol debería pagar ese impuesto. ¿Entendéis? Por ejemplo, el que tenga placas solares debería pagar por tener esas placas solares. Pero que por el contrario no hace nada al respecto al tema OVNI. No hace nada respecto al tema OVNI. Así como suena. Simplemente el dinero de los impuestos desaparece en cuentas X, en bancos de Andorra, Suiza y las Islas Caimán. Es decir, en paraísos fiscales. En cuanto a lo de ilusión óptica, vamos a ver. ¿Cómo os lo explicaría yo esto? Bueno, yo mismo he visto ovnis. Incluso en una ocasión vi una nave bien grande, una nave nodriza, grandísima, gigantesca, a unos 2 metros sobre mi cabeza. Y reto a esos analfabetos a que vengan a decirme en mi cara que eso son ilusiones ópticas. En 1955, Donald Keyhoe definió con la expresión Flying Saucer Conspiracy la política adoptada por la USAID en relación con el fenómeno OVNI. Ese mismo año, Keyhoe, en su tercer libro sobre objetos volantes no identificados, The Flying Saucer Conspiracy, acusaba a la USAID de aplicar a la cuestión un régimen de ocultación sistemática. El exoficial director de la NICAP, el ente civil de investigación sobre ovnis más acreditado de Estados Unidos, hizo pública la normativa AFR 200-2 y numerosos casos en los que la USAID había aplicado la política del silencio. Con la publicación de un cuarto volumen titulado Flying Saucer Top Secret, Keyhoe
aportó más documentos sobre la política de cover-up. Se trataba de un acto de acusación relacionado con los platillos volantes que sería retomado y expuesto por la investigadora Cora Lorenzen, del APRO. Cualquiera que esté interesado en el misterio de los ovnis conoce la acusación dirigida a diversas organizaciones gubernamentales por haber censurado noticias relacionadas con los platillos volantes. Hablando de numerosos avistamientos con el teniente Robert Hobson del ATIC, tuve la impresión de que la aviación no veía en la teoría interplanetaria una buena respuesta al misterio ovni. Hobson afirmó que la Oficina de Información de la Fuerza Aérea era partidaria de grupos como el APRO, que trataban de llegar a los hechos, y propuso así la hipótesis de que las oleadas de ovnis o flaps se debían a factores de orden psicológico. El joven teniente se limitó quizá a exponer con palabras lo que en general consideraba que se debería haber hecho a propósito de los ovnis, en lugar de referirse a una política concreta. Pero evidentemente la escritora no había leído las actas de reunión del jurado Robertson. Normativa americana sobre ovnis. En agosto de 1953, la aviación militar estadounidense cursó la Air Force Regulation 200-2. Las disposiciones incluidas en este reglamento son de importancia fundamental en la medida en que regulan la divulgación de avistamientos de objetos volantes no identificados en Estados Unidos. El párrafo 9 establece que la prensa y el público no deben ser informados de posibles avistamientos de ovnis en las cercanías de bases de la USAF hasta que la aviación no esté en condiciones de ofrecer una explicación sobre los mismos, relacionándolos con algo familiar o, en cualquier caso, conocido. Si el objeto no pudiera explicarse como fenómeno natural o como artefacto de origen convencional, deberá considerarse secreto militar. O sea, que aquí, pues, la verdad no estoy muy de acuerdo con esto. O sea, si no se puede explicar como algo familiar o conocido, pues no sé. O sea, que yo ahora digo que veo un ovni y me han dicho, y me dicen, no, eso era tu vecina, que había salido a tomar el sol. ¿O a qué se refieren con esto de algo familiar o conocido? Venga ya, hombre, venga ya. Si no pudiera explicarse como fenómeno natural o como artefacto de origen convencional, ¿cómo lo vas a explicar como un fenómeno natural? Una cosa que estás viendo, por ejemplo, a las 3 de la tarde, en pleno día de verano, con un sol bestial y aquello reflejando la luz del sol, allá delante de tus narices, y lo estás viendo que es algo sólido, ¿qué? ¿Qué me van a decir? No, es que era una nube de vapor, de agua, o que era un globo sonda. A ver, por favor. Por favor. Muy mal deben estar esta gentecilla para llegar a este punto. Muy mal. Seamos serios. Si no pudiera explicar. Claro. Bueno, ya está, secreto militar, claro, sí. Bueno. Vale. Muchos han identificado por ello, en dicho párrafo, la más concreta formulación de la conjura del silencio. Y con toda la razón del mundo.
Otro documento que sigue la misma línea es la HANAP 146, que regula los detalles de la transmisión de los avistamientos, CIRBIS, es decir, Communication Instructions for Reporting Vital Intelligence Sightings, a raíz de observaciones efectuadas desde el aire o desde tierra, y MERIN, observaciones efectuadas desde el mar. Los procedimientos de comunicación CIRBIS y MERIN remiten en las respectivas secciones 3 de seguridad a cuanto disponen el Acta de las Comunicaciones estadounidense de 1934 y el Acta canadiense sobre las comunicaciones por radio de 1938. Por otro lado, dado que las comunicaciones CIRBIS y MERIN afectan a la defensa nacional de Estados Unidos y Canadá, la HANAP 146 establece que cualquiera que transmita o divulgue sin autorización el contenido de una de dichas comunicaciones podrá ser perseguido, de conformidad con el título 18 del Código estadounidense. En efecto, sobre la base de la HANAP 146, los ovnis se incluyen en la categoría de informaciones relacionadas con la defensa nacional. Todo ello no puede más que contribuir a revalidar la hipótesis de que en Estados Unidos la conspiración del silencio sobre los platillos volantes es algo más que una simple expresión periodística. Sí, pero mucho más. Son capaces de hacerte callar. Alguien no estaba de acuerdo. Me han visto. Alguien no estaba de acuerdo. Ah, no. Pues sí, dice aquí, alguien no estaba de acuerdo. Las directrices sugeridas por la CIA en 1953 produjeron algunas víctimas. La primera de ellas fue Albert Chop, agregado de prensa de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el 26 de enero de 1953. 9 días después de la clausura del jurado Robertson, Chop escribió que consideraba posible el origen extraterrestre del fenómeno en una carta de respuesta a una solicitud de información sobre el mayor Keyhoe por parte de una editorial a la que el exoficial había presentado un manuscrito sobre ovnis. Esto no gustó en absoluto al Pentágono, claro, y por consiguiente Chop tuvo que dimitir. La misma suerte corrió en 1953 el capitán Edward Ruppel, que posteriormente publicaría el exhaustivo volumen The Report on Unidentified Flying Objects. El oficial era demasiado serio, correcto y coherente para una labor de esta índole. En la cúpula del proyecto Blue Book no necesitaban solo buenos ejecutantes de órdenes. Así, paso a leer la carta de la que estaba hablando ahora. Y dice así: Ministerio de Defensa, Oficina de Información Pública, Washington, 25 de enero de 1953. A Henry Hall Company, 383 Madison Avenue, Nueva York, 17. Muy señores míos, acusamos recibo de su reciente carta en relación con la propuesta de un libro sobre platillos volantes del mayor retirado Donald Keyhoe, de los Marines de Estados Unidos. Nosotros, en las Fuerzas Aéreas, conocemos al mayor Keyhoe como un informador responsable y diligente. Su prolongada asociación y colaboración con las Fuerzas Aéreas en el estudio llevado a cabo por nosotros sobre los objetos volantes no identificados lo autorizan como una autoridad civil de primer orden en estas investigaciones. Todos los informes de avistamientos y las demás informaciones reunidas por el mayor fueron proporcionados al mayor por
por los archivos del Centro de Informaciones Técnicas de Aviación, a petición suya. Las Fuerzas Aéreas y su agencia de investigación, el proyecto Blue Book, tienen conocimiento de la conclusión a la que ha llegado el mayor Keijo, según la cual los platillos volantes proceden de otro planeta. Las Fuerzas Aéreas no han negado nunca tal posibilidad. Algunos creen que se trata de extraños fenómenos naturales, desconocidos por nosotros. No obstante, si los hechos aparentemente controlados y referidos por numerosos observadores competentes son exactos, entonces la única explicación que nos queda es la respuesta interplanetaria. Les saluda atentamente Albert Chop, Departamento de Prensa de la Fuerza Aérea. Bueno, amigos, después de este largo vídeo, y aunque tengo ganas de seguir hablando del tema, me voy a tomar un descanso breve. No olvidéis dejar vuestros likes y quien no se haya suscrito todavía, que se suscriba y toque en la campanita en la opción todas, para no perderse ninguno de estos interesantes vídeos. Gracias a todos por estar ahí, un abrazo y hasta pronto. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!